Buenos días, espero todos se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre los riesgos que están afectando e influyendo en las pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica, para darle respuesta a las siguientes preguntas. Son, ¿cuáles son los riesgos financieros que afectan actualmente a las pymes en Latinoamérica? ¿Cuáles son los riesgos económicos más relevantes que afronta la gerencia de las pymes en Latinoamérica? ¿Y qué debe tener presente el gerente financiero para mitigar los riesgos sistemáticos y no sistemáticos en las organizaciones actualmente? Para dar respuesta a estas preguntas, vamos a empezar hablando un poco sobre qué son los riesgos. La definición de riesgo es un término que ha cobrado mucho auge en los últimos años. Muchos autores nos los definen de diferentes maneras. Por ejemplo, aquí vamos a mencionar algunas definiciones entre las que destacamos, que es la contingencia por proximidad de un daño o la posibilidad de que suceda o no algo malo. Especialmente algo que no se ha planteado, algo que surge de manera imprevista. Es la posibilidad de que algo desagradable acontezca. Se asocia generalmente a una decisión que conlleva una exposición a un tipo de peligro. También podemos decir que el riesgo es la percepción y tolerancia que tiene el individuo ante las posibles situaciones adversas o inciertas en las que se puedan generar resultados negativos. La definición del riesgo ha cobrado mucha importancia para las organizaciones en los últimos años debido a la volatilidad y a los constantes cambios que está viviendo el mundo en general por la globalización. Cuando hablamos de riesgo tenemos que tener en cuenta que es un término diferente de incertidumbre. Es parecido, pero son diferentes. El riesgo es una probabilidad de un daño desafortunado, pero tiene la característica de que es medible. Podemos, a través de distintas herramientas, determinar y evaluar cuál es el nivel del riesgo al cual estamos expuestos dependiendo del tipo de riesgo. A diferencia de la incertidumbre, que es la posibilidad de que algo malo suceda, algo desafortunado, pero no la podemos medir. Cuando hablamos de riesgo también tenemos que tener en cuenta que todo va a depender desde el punto de vista del gerente, porque podemos creer o considerar el riesgo como una amenaza de que algo negativo suceda, pero también debemos considerarlo como una oportunidad, aprovechar estas situaciones adversas para crear eh, situaciones favorables para las organizaciones. Ahora bien, este, cuando conocemos un poco de riesgo debemos saber que existen distintos tipos de riesgos que afectan a las organizaciones, entre los cuales mencionamos o destacamos los riesgos financieros, los riesgos económicos, el riesgo país, el riesgo sistémico, el riesgo sistemático, los riesgos no sistemáticos, los riesgos políticos, los riesgos legales, entre otros. Y cada una de estas clasificaciones tiene más riesgos asociados. Ahora bien, cuando hablamos de riesgo, en primer lugar definiremos los riesgos financieros, que son aquellos riesgos que están asociados a una toma de decisión financiera, es decir, una decisión de inversión, de financiamiento, de capitalización de las empresas. Es la probabilidad de que se incurra en una pérdida patrimonial o como resultado de una transacción financiera por mantener un desequilibrio entre los activos y los pasivos. Es decir, es ese riesgo que se da en nuestra gestión financiera. Entre los riesgos financieros nombramos o nos encontramos con el riesgo de mercado, el riesgo de liquidez y el riesgo de crédito. En primer lugar, el riesgo de mercado está asociado a la pérdida que puede sufrir una organización debido a las diferencias de precios que se registran en el mercado por la volatilidad constante que estamos presentando a nivel de los mercados financieros. Por otro lado, nos encontramos con el riesgo de liquidez, que es aquel que está asociado a la dificultad de convertir nuestros recursos o activos en términos monetarios, en fondos monetarios, para poder cubrir o realizar nuestras operaciones. Y por último, pero no menos importante, está el riesgo de crédito, que es el riesgo que está asociado al incumplimiento por una contraparte, al incumplimiento de pago en contrato por una de las contrapartes. Es importante destacar que estos riesgos a su vez tienen distintas definiciones o distintas clasificaciones.
podemos conseguirnos con el riesgo de tipo de cambio, el riesgo de intereses, entre otros. Seguidamente vamos a hablar un poco también de los riesgos económicos, a los cuales están expuestas las organizaciones. ¿Qué es el riesgo económico? Es aquel que refleja las posibles variaciones de distintos escenarios en la economía. Este mide la incertidumbre generada por los posibles sucesos que pueden darse a lo largo del tiempo y pueden tener impacto negativo en la organización. Cuando hablamos de riesgos económicos, tenemos que mencionar que existe una diferencia entre lo económico y lo financiero. Son riesgos que son similares o parecidos, como digamos, pero tienen una principal diferencia. Por ejemplo, cuando hablamos de una situación financiera, nos referimos a una situación temporal. Es una contingencia que se está presentando a corto plazo. Lo relacionamos más con el término de liquidez, es decir, como que hace referencia a la situación inmediata que tiene una persona. Por otro lado, una situación económica es una situación financiera que ha sido permanente, es decir, se refiere al conjunto de bienes que integran un patrimonio en general. Por ejemplo, yo ahorita puedo estar corta de liquidez, de efectivo, de recursos, de activos financieros, pero es algo solucionable a corto plazo, mientras que la situación económica es cuando no puedo salir de esa situación financiera. Asimismo, seguiremos hablando de los distintos riesgos que siguen afectando a las organizaciones, entre los cuales mencionamos al riesgo sistemático y no sistemático. El riesgo sistemático describe aquel riesgo que no puede diversificarse aunque los valores estén óptimamente mezclados. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, para un inversionista tiene distintas inversiones, tiene bien clasificado su portafolio de inversión para minimizar el riesgo, pero existen riesgos que, sin importar qué tanto se diversifiquen, no pueden evitarse, ya sean incendios, crisis financiera, crisis naturales, entre otros. Mientras que los riesgos no sistemáticos son aquellos riesgos, o es la proporción del riesgo que puede eliminarse mediante la diversificación. Es decir, no invierto todos mis recursos en una operación, sino que tengo distintas inversiones y así, si alguna falla o alguna presenta alguna situación negativa o adversa, mi impacto va a ser menor, ya que tengo distintas como inversiones de respaldo, por decirlo así. Es importante cuando hablamos de los riesgos mencionar la gestión de los mismos. ¿Por qué? Porque a través de la gestión de riesgos, la gestión integral de riesgos, puede minimizar los efectos negativos que pueda tener dicho riesgo en mi organización. Por eso decimos que la gestión de riesgos es el conjunto de métodos y procedimientos que permiten estudiar, medir, evaluar, implementar correctivos y controlar dichos riesgos, estar en esa constante evaluación para que el impacto negativo de estas situaciones adversas sea menor en las organizaciones. Que busca la gestión de riesgo, preservar y mantener los activos corporales de las organizaciones en su óptima posición para así poder lograr satisfactoriamente los objetivos empresariales que se planteen. Para estudiar la gestión de riesgo o implementar la gestión de riesgo, vamos a tomar las etapas mencionadas por el BAM, el cual dice que existen tres fases en la gestión de riesgo que son importantes, que es la fase de estudio, la fase de implementación y la fase de control, y que la organización debe aplicar integralmente todas las fases. Dentro de la fase de estudio nos encontramos con la identificación, análisis y evaluación de los riesgos a los cuales está expuesta una organización. Por otro lado, tenemos la fase de implementación, en la cual se busca reducir, transferir y evitar los riesgos que afectan o pueden afectar. Y
por último, pero no menos importante, está la fase de control, que es una fase a la cual no muchas organizaciones le dan importancia, pero es necesario monitorear, controlar y comunicar entre todas las áreas de la organización los riesgos y las acciones que se están tomando para minimizarlos, para de esta manera que exista una gestión integral de los mismos y toda la organización esté enterada para poder de esta manera lograr satisfactoriamente los objetivos. Una vez que ya hemos hablado un poco de la parte teórica relacionada con los riesgos, podemos entonces realizarnos las preguntas que comenté al principio. Primeramente, ¿qué riesgos financieros afectan actualmente a las pymes en Latinoamérica? ¿Y cuáles son los riesgos económicos más relevantes que afronta la gerencia? Para contestar estas preguntas, vamos a tomar un artículo publicado en el 2019 por la consultora AON, que hizo un estudio sobre los principales riesgos que afectan a Latinoamérica. En este sentido, en este estudio realizado por la consultora, ellos mencionan que en una economía cada vez más globalizada e interconectada, lo que sucede en una parte del mundo tiene consecuencias en otra. Es por ello que cuando mencionan cuál es el riesgo más importante que afecta a las empresas en Latinoamérica, dicen que la desaceleración o la recuperación lenta de las grandes economías tiene un efecto negativo o ha tenido un efecto negativo en, en las empresas. Este es un estudio que ellos realizaron en el 2019, pero actualmente en el 2021 podemos ver que esa desaceleración sigue teniendo impacto ahora aunado a la pandemia por el COVID-19, que ha afectado negativamente al mundo en general, pero sobre todo a las organizaciones que han tenido que paralizar producción, ha aumentado el índice de desempleo, sin contar todas las graves consecuencias que ha tenido a nivel de la población y de la salud. El segundo riesgo que mencionan en este estudio es la interrupción de los negocios. Por la lenta, esto viene más asociado a lo que estamos comentando, la lenta recuperación económica que afecta a las sólidas economías en Europa, Estados Unidos, le pasa factura a todos los países de la región. Por lo que, como mencioné, se detienen los negocios, la continuidad de las operaciones en las organizaciones. Asimismo, otro factor que debemos mencionar, otro riesgo que influye, presenta riesgo para las organizaciones, son es, las elecciones, o sea, los riesgos políticos. Esta incertidumbre que se ha generado por cambios políticos, tanto a nivel mundial, afecta la confianza de los inversores, lo que hace que el mercado financiero se vea afectado. En este sentido, nos mencionan que, por ejemplo, una de las economías más conmocionadas en Latinoamérica fue la economía venezolana, la cual ha sufrido un colapso en los últimos años. Por otra parte, Argentina también se enfrentó a una crisis monetaria. Como mencionamos, los cambios políticos, tuvieron cambio de gobierno, la inflación ha aumentado considerablemente. Por otro lado, también tenemos que Brasil entró en recesión, más todos los golpes que está recibiendo por la pandemia, siendo uno de los países más afectados de Latinoamérica y está dentro de los primeros del mundo. Todos estos factores influyen negativamente en la continuidad de los negocios. Todo esto está asociado al tercer riesgo o al tercer factor que mencionamos, que es el ritmo acelerado de los cambios en los factores de mercado. Ha habido una disminución del consumo, de las inversiones, han variado los precios de las acciones, de los activos, lo que afecta negativamente a las organizaciones.
Ok, continuando un poco con los riesgos que afectan a las empresas en Latinoamérica. De número 4 mencionamos el daño a la reputación de la marca, que son las repercusiones que tienen las posibles, este, por posibles escándalos de corrupción que dañan a la marca. Principalmente se ve en las grandes empresas, pero también tiene repercusiones en las empresas en Latinoamérica. Este, como se ha observado en los últimos años, ha habido empresas que han tenido casos de corrupción, mala conducta de los ejecutivos, los mismos ataques cibernéticos. Todos estos factores influyen en, en el desempeño de las organizaciones, ya que está afectando a la marca. Por lo tanto, como mencionábamos anteriormente, disminuye la confianza de los inversores, por lo tanto bajan también las fuentes de financiamiento, entre otros. Por otro lado, como número 5, esta consultora en este estudio menciona las fluctuaciones en el precio de los commodities. Es decir, los constantes cambios, como hemos mencionado, la volatilidad del mercado afecta en el precio de los productos. Cuando hablamos de commodities nos podemos referir tanto en agricultura, el oro, instrumentos financieros, todas estas partidas que afectan el desempeño de la organización, que se ve afectado. Por otro lado, mencionamos en el número 6 el riesgo de liquidez o flujo de caja, como lo explicábamos anteriormente, es un factor importante que está afectando a las empresas en Latinoamérica, que es la dificultad de poder hacer las transacciones por el riesgo, o sea, por la falta de liquidez de las organizaciones. Asimismo, como número 7, la empresa menciona los cambios normativos y legislativos. Como mencionábamos, hay, Latinoamérica en general se ha visto afectada por crisis políticas que han afectado considerablemente a las organizaciones. Todos estos factores influyen negativamente. También ellos mencionan en este estudio la falta en la distribución en la cadena de suministro. ¿A qué se refiere con este aspecto? El mismo cambio climático afecta la distribución, la mala infraestructura de los países en Latinoamérica. O sea, también eso demanda que los gobiernos inviertan en su cartera, en todos sus medios de transporte, para que no se vea afectada la cadena de suministro. Por ejemplo, un caso muy particular que mencionamos acá en Venezuela es la misma falta de combustible. Todos estos factores influyen en la distribución y, por lo tanto, en las organizaciones y en sus rendimientos, o sea, en el desempeño de sus actividades. Como número 9, mencionamos el aumento de la competencia. ¿A qué se refiere en este estudio con el aumento de la competencia? El mismo auge que ha tenido la parte cibernética y tecnológica ha demandado que las organizaciones estén en constante actualización y han surgido nuevos competidores, lo que afecta a las organizaciones, ya que tienen que estar en constante revisión tanto de su marca, de su cadena de distribución, como mencionábamos, de su mercado, y todo eso para poder estar con la continuidad del negocio. Y por último, pero no menos importante, se menciona el riesgo de crédito, que en este sentido lo menciona como también la disponibilidad de capital. Es decir, todos estos factores que están influyendo en las organizaciones limitan la capacidad de inversión y de financiamiento que puedan obtener las organizaciones, porque la falta de confianza es un factor muy importante, lo que impide o minimiza las inversiones por la adversión al riesgo que tiene el capital extranjero, y por lo tanto disminuye o hay dificultad para el acceso a capital en las regiones, en las organizaciones en Latinoamérica. Una vez que escuchamos o leemos o analizamos un poco los 10 riesgos que menciona esta consultora, podemos observar cómo hay entre los 10 está presente tanto los riesgos financieros como los riesgos económicos. Directamente en el punto 6 y en el punto 10 nos mencionan al riesgo de liquidez y el riesgo de crédito, que son unos tipos de riesgos financieros que mencionábamos anteriormente,
Pero también el mismo punto número 5, que es la fluctuación de los precios en el commodity, el número 3, que es el ritmo acelerado de cambios en los factores, son, son aspectos del riesgo de mercado que se observan. Por este lado, estamos viendo que estos riesgos financieros sí están afectando a las pymes en Latinoamérica. Asimismo, ¿cuáles son los riesgos económicos que vemos? Vemos que hay una economía que está lenta, que se está desacelerando por todos los factores, tanto internos como externos, de cada país, que todo esto hace que, o demanda, que los gerentes financieros estén en constante evaluación del mercado, de la economía, de, de todas las oportunidades y riesgos que se le pueden presentar a las organizaciones. Okay. En este sentido, vemos que hay distintas situaciones que están influyendo, tanto positivo como negativamente en las organizaciones. Todo depende desde el punto de vista, porque puede ser que una organización esté viéndose afectada negativamente, pero como dijimos, hay aumento de la competencia, se están creando nuevas organizaciones y estas son las que van a aprovechar como oportunidad la disminución, minimización o ralentización de las organizaciones ya existentes. En este sentido, podemos dar respuesta a la tercera pregunta que se presenta que presentamos al principio, que es ¿qué debe tener presente el gerente financiero para mitigar los riesgos sistemáticos y no sistemáticos en las organizaciones actualmente? Creo que un factor, un elemento, un proceso, una parte muy importante y medular en las organizaciones es la gestión de riesgos, la cual se debe desarrollar y ejecutar integralmente en cada una de las áreas y niveles de la organización. No importa el tamaño de la organización, si son pequeñas, grandes empresas, si son empresas de construcción, agricultura, sin importar el ramo o la actividad que desempeña la empresa, la gestión de riesgo es muy importante. ¿Por qué? Porque como mencionamos primeramente, en las fases, como podemos observar aquí en este pequeño esquema, en las fases de esta gestión de riesgo, la primera fase, que es la fase de estudio, se pueden identificar todos y cada uno de los factores y riesgos a los cuales están expuestas las organizaciones. Hay cosas, como mencionamos anteriormente, que no se pueden predecir, que por más de que se diversifiquen, no se pueden huir a distintos tipos de riesgos, pero aunque no evitemos en su totalidad o eliminemos el riesgo, porque el riesgo en sí es algo que siempre va a estar presente, eliminarlo es muy difícil, pero sí se puede transferir, mitigar, minimizar los efectos que este pueda tener en la organización. Es necesario que los gerentes financieros estén en constante evaluación, análisis de todos estos factores que influyen, para así poder ejecutar su fase de implementación, donde se va a tratar de reducir, transferir, evitar el riesgo a través de coberturas, de seguros, de la diversificación. Por ejemplo, mencionamos que las organizaciones deben realizar estrictas pruebas de estrés, también que eso les permite evaluar la capacidad de la compañía para sobrellevar las situaciones económicas. En esta etapa de implementación es donde donde los gerentes financieros van a realizar o a tomar y a realizar todas las acciones necesarias para que el riesgo no sea un factor negativo o tan impactante en las organizaciones. Que exacto, que no sea tan impactante en las organizaciones y que de esta manera se pueda mejorar la eficiencia y productividad, así como también encontrando fuertes fuentes de inversión, de financiamiento, que todo esto, como hemos mencionado a lo largo de la presentación, van a ser factores fundamentales al desempeño de las organizaciones. Sé que lo he mencionado varias veces, pero es que es un factor importantísimo. La identificación, la evaluación de este riesgo, sobre todo identificar cuáles son las áreas vulnerables, es muy importante, ya que así podemos tomar acciones, como mencionamos en esta fase de implementación.
Como mencionamos también, existen riesgos que no podemos diversificar. Y un efecto que se está viendo o que estamos viviendo actualmente porque no se ha eliminado totalmente es en la pandemia, el COVID-19. Ha afectado muchísimo, muchísimo, muchísimo a las organizaciones, pero es algo importantísimo, y sigo repitiendo, es la gestión integral de riesgos, ya que, la pandemia es algo que no nos esperábamos, tanto personalmente como organizacionalmente, pero también ha sido un elemento clave para muchas organizaciones, donde han tenido que transformarse y retransformarse, evaluar todos sus procesos para poder adaptarse a este cambio tan importante y impactante. Por ejemplo, han surgido o han tenido mucho auge en la parte tecnológica, los cursos a distancia, el el teletrabajo, el trabajo desde casa. Son cosas que para las cuales no estaban preparadas muchas empresas, pero sí ha sido una oportunidad de crecimiento y de reducción hasta de costos en algunas organizaciones. Entonces, como digo, es algo que ha impactado negativamente en muchas organizaciones, pero siempre está en ver la oportunidad que esto pueda representar. De, este, Eso es lo que se busca, maximizar el rendimiento en un panorama de riesgo volátil en las organizaciones. Este, Buscar soluciones creativas a los desafíos actuales que estamos viviendo a nivel de Latinoamérica y mundialmente, para que no se vean afectadas tanto todas las partes de la organización y así estar siempre a la vanguardia, innovando y buscando las estrategias tanto financieras, económicas, de mercadeo que ayuden a nuestras empresas en Latinoamérica, ya que como hemos observado en los últimos años, todas las empresas mundialmente, pero haciendo énfasis en Latinoamérica, están expuestas a mayores riesgos que los años anteriores y todo va a depender de la capacidad de reacción de estas organizaciones ante dichas adversidades, lo que va a influir en la continuidad del negocio, como mencionábamos anteriormente, este, la aceptación, reconocimiento de todos estos riesgos a los cuales se encuentran las empresas es lo que va a incidir en la capacidad de respuesta, de la toma de decisiones de los gerentes financieros, es lo que va a incidir directamente en la continuidad y sostenibilidad de los negocios, porque a riesgos están expuestas todas las organizaciones, todas las unidades de negocio, pero la capacidad de respuesta de los gerentes ante esta toma de decisiones es lo que va a ser definitivo y lo que va a generar un resultado tanto positivo como negativo en las organizaciones. Por último, quiero darles las gracias por escuchar este video donde hablamos un poco sobre los riesgos que están afectando a las pymes en Latinoamérica. Se despide de ustedes, Daimar Platero.